Bienvenidos. En los últimos días se ha analizado detalladamente el discurso del presidente Noboa, su mensaje. En el sentido formal, en su oratoria, sorprendió a todos, y en el sentido conceptual también tuvo una serie de definiciones reveladoras, pero muy poco en la proyección de lo que esto significa políticamente, económicamente y jurídicamente. Cabe recordar que omitió hablar sobre su promesa electoral, estamos refiriéndonos a la constitucional, omitió también referirse a la oposición, salvo la frase indescifrable para la vieja política. Omitió también referirse a la reforma de seguridad social, aparentemente descartándola para el primer año. Habló de transformar, no habló de cambiar, aunque para algunos semánticamente se refiere a lo mismo, pero en la realidad esto quiere decir que nos embarcamos en un proceso lento pero firme, decidido pero gradual de cambio, lo cual recordó que no se puede dar del día a la noche. ¿Qué clase de Estado, qué clase de modelo de sociedad o república nos está planteando entonces el presidente Daniel Noboa? Estas son interrogantes que esperamos que este fragmento de su discurso logre descifrar. Hoy es uno de esos días. Un día para hablar con la verdad, con la memoria viva y con la convicción de que lo que hemos hecho y lo que está por venir nos pertenece a todos, los aquí presentes y todos los que están afuera, orgullosos de su presidente y que lo apoyaron desde el día 1. Porque hoy estamos ante las puertas de 4 años de progreso. Serán 4 años donde los sueños, antes olvidados, se convertirán en realidades. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Y bien, establecido hace pocos instantes en el fragmento que acabamos de escuchar del presidente, el alcance de su discurso, que va más allá de lo formal, que nos ha sorprendido, y le pediremos a nuestros invitados en el set una segunda lectura de las intenciones que se pueden evidenciar en él. Para eso nos acompañará en el set Alfonso Rollero, especialista de manejo de crisis y estratega comunicacional. También estará con nosotros Andrés Ortiz, articulista del Universo, abogado y analista de Radio Centro. Por Zoom nos va a acompañar también Álvaro Rosero, radiodifusor de Exa FM en Quito, además de María Eulalia Silva, a quien Carlos espera hacerle algunas preguntas. Junto a ella estará también Elisa Zacoto, que es una periodista de Manaví. Así que los próximos 60 minutos estaremos hablando sobre esta segunda parte de los mensajes del discurso de Daniel Noboa. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Andrés Ortiz, un gusto en saludarte. Desde la carretera sigo el programa y por lo tanto creo que tendré internet solo para una pregunta. Leí tu artículo en el Universo del otro día reclamando que las reformas que sean necesarias se intenten por vía de las preguntas por una consulta ya aprobadas por la Corte Constitucional o finalizando el trámite de otras enmiendas que ya fueron viabilizadas en la Asamblea. Respecto a lo segundo, parece haber un problema tanto como respecto a lo primero, que no se puede insistir otra vez en un proyecto de ese tipo que se quedó a medias, pero suponiendo que se pueda, los cambios que requiere el gobierno de Noboa en sus primeros 4 años, de acuerdo a lo que dijo en sus discursos, se abren camino
desde luego no se alcanzan. ¿Se abren camino con esa vía de transformación o sigues insistiendo en que optar por una constituyente por las diversas razones que citaste en un artículo del Universo es una locura? Buenos días, buenas tardes, María Clara. Carlos, un gusto, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo pensaba, y debo decirlo con sinceridad, yo al inicio sí pensé que se podía buscar un proyecto de una asamblea constituyente, porque realmente lo que animó Montecristi y el correísmo ya no nos representa. Y cuando eso es así, cuando ya una constitución está vacía de contenido, más allá de su inconstitucionalidad y de su ilegalidad, porque tenemos que recordar que esa constitución nació viciada, ¿no verdad? Fue convocada directamente ante un Tribunal Supremo Electoral que, violando todos los procedimientos, pues destituyó al Congreso y nacieron el famoso Congreso de los Manteles. Yo pensaba realmente que ese era el camino, pero ya viendo las circunstancias en las que actualmente el país se necesita y ante lo que vamos a analizar luego, que fue el mensaje del presidente Noboa, pienso que hay, yo creo que es un camino muy peligroso, es darle la oportunidad a fuerzas oscuras que siempre buscan el caos y la incertidumbre para evitar los cambios que el país necesita. Entonces, habiendo de por medio las herramientas que la propia Carta Constitucional nos establece, que es la enmienda y la reforma, como los mecanismos previos hacia una reforma constitucional, creo que debe insistirse en ese camino, ya sea insistiendo en aquellos proyectos que todavía no han terminado y no han finalizado su trámite en la Asamblea Nacional, sería ese para mí el camino. Obviamente, una Asamblea Constituyente tiene todas las capacidades para reformar la Constitución y darnos una nueva Constitución. Eso no lo vamos a poder lograr con una reforma, ni tampoco con una enmienda, pero se pueden hacer en 4 años bastantes cosas para mejorar la situación del país en ese aspecto. Alfonso Rollero, un gusto en saludarte, aunque sea por esta vía. Se está inaugurando un estilo de política nada convencional en muchos sentidos, pero en uno particularmente me llama la atención: el darle continuidad a un equipo que ha sido discontinuo en su rendimiento. Por ejemplo, ciertamente los avances en gobierno, en transporte, en energía, en relaciones exteriores, en educación, en vivienda, en seguridad, ahí a medias, han sido importantes y les llamo avances, no logros, no metas alcanzadas, no éxitos siquiera. Y puedo entender que haya continuidad, pero en lo otro el presidente prefiere apostar a aprovechar lo que llaman la curva de aprendizaje, que de alguna manera ya está asimilada por el resto de ministros, para ver si con esa viada funcionan. ¿Es correcta esa forma de iniciar lo que es su segundo periodo con tan pocos cambios? Bueno, primero un saludo a Carlos, un saludo a usted, a María Clara, un Gracias. gusto estar aquí, igual con Andrés. Y para contestar a esta pregunta, no hay mayor, tal vez, encargo que le haga el presidente a los ministros que entregar un plan de acción o pedir un plan de acción en cada uno de sus segmentos. Yo creo que esa es una de las grandes ausencias. En este tiempo ha sido un gran plan donde cada uno de los ministerios sepa qué hacer, qué acciones, en qué tiempo entregarlas, porque muchas veces nos quejamos de la comunicación política, pero eso no tiene mucho que ver con la gestión, es decir, con la calidad de gestión. Entonces creo que en este tiempo, en esta nueva etapa que tiene este gabinete para confirmar que realmente son los elegidos y son correctamente elegidos, es poder esbozar un gran plan nacional a través del presidente y todo su gabinete, y ahora sí, cada uno de los ministerios instrumentar estas acciones rápidamente y territorialmente con un calado importante, porque lo que no se puede perder es la viada de la conexión con la ciudadanía, más allá de la viada o la curva de aprendizaje de un funcionario, porque finalmente un ministro no hace un ministerio, lo hace, digamos, todo aquello, la dirección que pueda empujar a llevar acciones concretas. Entonces la ratificación para mí está bastante bien, porque al final y al cabo lo que importa es un gran plan, no las personas que ejecuten ese plan. Más adelante tendremos precisamente más elementos sobre ese tema para desarrollar, pero mientras tanto, ¿cuáles serían las actuales restricciones que tiene la Constitución y sobre los derechos de la naturaleza? ¿Puede la minería, por ejemplo, desarrollarse en la magnitud que el gobierno y muchos concesionarios quisieran que se desarrolle aquí en nuestro país?
Bueno, y eso tal vez se va al ámbito económico. Ecuador tiene que prender las turbinas económicas, digamos, un orden en el Estado es importantísimo. Ahí lo que decía Andrés es vital, cuál es el rol del Estado, esas reformas a lo estructural, a lo profundo, lo que nadie quiere hacer, a lo que muchos le da o tal vez pereza o tal vez no se quieren jugar el capital político para reordenar un país que está desordenado. De ahí la economía. ¿Qué motores se van a prender el sector productivo que nos permitan tener liquidez para hacer esa obra pública que el gobierno o el presidente en algunos de los compromisos que ya obtuvo en su discurso, porque salió bastante comprometido con lo que ofreció? Sin duda, pues el petróleo, los hidrocarburos y la minería son ese dinero fresco que le va a permitir poder dinamizar esa obra pública en ciertos espacios, porque el sector privado está llamado a crear empleos y es su naturaleza. El gobierno lo que tiene que hacer es trazar una cancha, digamos que sea con reglas claras, donde todo el mundo pueda cumplir y ellos mismos comenzar cumpliéndolo. Así yo creo que Ecuador puede progresar. Y tal vez un elemento importante, el presidente usó la palabra libertad. Si la libertad está implícita en todo lo que se haga, el Ecuador prospera, porque ser libres permite comerciar, permite exportar, permite tener seguridad de la propiedad privada y permite hablar y permite así también incidir. En el ámbito político, en cambio, Andrés, expandir la minería, refiriéndonos a la minería, al nivel que requiere la economía del Ecuador, ¿puede acabar con el acuerdo de la bancada de Pachacutic, dada su convicción de proteger, digamos, las tierras, porque invariablemente también va a afectar el agua, que es uno de los elementos que ellos más protegen? A ver, el presidente también se refirió en una entrevista previa al discurso presidencial de que él va a abrir el catastro minero, ¿no? El catastro minero fue cerrado, me parece que en el gobierno de Correa, y eso ha impedido que la formalidad llegue al sector minero. Es decir, solamente aquellos que en su momento tuvieron títulos mineros han podido seguir explotando legalmente, pero también eso ha abierto las puertas para la minería ilegal, ¿verdad? Entonces, en el momento que tú abres el catastro minero y las actividades que se puedan regularizar, se regularicen, eso va a ayudar a la formalidad del sector y eso va a abonar a una mejora económica del país, porque en el momento que tú tienes actividad minera lícita y vas a poder exportar de manera lícita todos aquellos minerales metálicos y no metálicos, en este caso, que se puedan extraer de la mina a cielo abierto, le va a beneficiar sin duda al país. Pero claro, en el momento que tú hagas una reforma constitucional, por ejemplo, que quieras evitar la consulta previa, que es algo sagrado para el movimiento indígena y para los pachacuti, que es el derecho a la naturaleza, ¿no? Y al summa causa y al buen vivir, y donde tú le quitas la posibilidad, y habiendo ya sentencias de la Corte Constitucional que te dicen que sí son vinculantes y obligatorias, vas a tener un voto totalmente en contra de Pachacuti y obviamente del correísmo. Entonces, tomando en cuenta que esto se puede manejar dependiendo, vía enmienda, vía reforma, van a jugar aquí muchos los votos, ¿no? En un caso 77, en el otro caso 102, entonces quizás 77 en algún momento sí lo puedas conseguir, quizás 102 votos si es que vas a tocar temas como el agua o quitar las consultas previas, o que la consulta previa no sea vinculante, seguramente vas a tener problemas con Pachacuti, no tengo la menor duda que eso es así. Tenemos nosotros un elemento adicional. Walter Spurrier estuvo en una entrevista en Ecuavisa y habló sobre el tema de las compañías o empresas públicas y la inversión. Vamos a ver qué dijo. Sí, hay esa gran duda. Y ella gran duda también cómo va a ser que las empresas públicas, petroleras y eléctricas también hagan la inversión, porque él habla de priorizar la inversión pública con la inversión privada como complementaria. Entonces, en algún próximo discurso va a tener que mencionar el cómo. Si bien el discurso del presidente fue positivo en términos de crear un optimismo, de que las cosas iban a ir muy bien adelante, cuando entramos al punto de la fórmula que él insinúa, que es un gasto público mayor, sin aumento de impuestos y sin reducción de subsidios, tienen gran interrogante y de dónde viene el dinero. ¿No? En ese sentido sí es sorprendente y va a ser necesario que explique. Opinión que tiene con respecto a la declaración que ha hecho Walter Spurrier, hablando precisamente sobre esa inversión, cómo se va a trabajar, cómo se va a hacer, el cómo.
que es una de las preguntas que tienen todos después de escuchar al primer mandatario en su discurso. Sin duda creo que la primera acción del presidente va a tener que ser poder explicar el cómo va a hacerlo todo lo que se ha comprometido. Ya creo que inició con el tema de seguridad y de esa reforma ese proyecto de carácter económico urgente en Asamblea, la segunda en las compras públicas, me imagino que la tercera será la justicia, que espero yo que sea esté pronta, digamos, aquella reforma necesaria a temas importantes y trascendentales. En cuanto a las empresas públicas, estamos claros que hay una reestructura inmediata, esto no es una cosa de hoy, esto es una cosa que viene arrastrándose en el tiempo y las empresas públicas van en detrimento. Tanto así que es imposible pensar que la empresa pública que más factura es Petroecuador y seguramente la que menos rentable es. Y no se ha conseguido nada, entonces, a lo largo del tiempo, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho. Pero más allá que no hemos conseguido nada, creo que hemos conseguido una experiencia. Creo que la experiencia es que el Estado no puede manejar a esas empresas públicas y hay modelos que sí funcionan y los modelos mixtos funcionan. La empresa privada es la que tiene que poner los recursos, generar el empleo y el Estado es el que el gobierno, en este caso, marcar la cancha, poner las reglas y saber cuándo comienza y termina el partido. Andrés, desde su punto de vista, ¿cómo se hace para que, por ejemplo, Petroecuador sea vista o tenga el público, el pueblo ecuatoriano, la percepción de que es una empresa transparente, que es una empresa en donde no se permite la corrupción y además eficaz? ¿Cómo se consigue eso? A ver, en primer lugar, el presidente de la República lo dijo el otro día, que ha logrado finalmente conseguir que hayan estados financieros y auditados de Petroecuador hasta el año 2021. Parece mentira, pero es increíble que la principal empresa pública del país, como decía Alfonso, no tenga la capacidad de tener sus propios estados financieros. ¿Qué credibilidad puede tener una empresa pública que no tiene balances auditados por una auditoría externa? De tenerlos al día y a la mano, cualquiera los revise. Para que cualquiera los revise y que nos dé la tranquilidad que los dineros que provienen de la explotación petrolera están siendo bien manejados. Entonces, quizá un paso, escuchaba también la posibilidad de que en algún momento sea como el caso de Ecopetrol en Colombia, ¿no, verdad? En donde ya un porcentaje pequeño, no total, se cotiza en bolsa. Y es una empresa pública público-privada que ya sus acciones cotizan en bolsa, ya ha conseguido una transformación de 80.000, 100.000 barriles de petróleo, allá hasta el 1.200.000, 1.500.000 barriles de petróleo, Ecopetrol en Colombia. Entonces es un país que no era petrolero, hoy es un país petrolero, cuando se han abierto las puertas a la inversión extranjera, donde hay exploración. Es que aquí el problema del Ecuador es que no hay exploración. Y mientras eso no cambie en la legislación y mientras no cambie en la política pública de Petroecuador, que busca la eficiencia a través del New Public Management, que se llama, ¿no? la nueva gerencia de manejo de una empresa pública, en donde se importen conceptos de la empresa privada a la empresa pública para su mejoramiento y su perfeccionamiento, estamos perdidos. Y lo segundo, y que no lo quiero dejar de decir, aquí se cambia cada 4 meses al gerente general de Petroecuador. ¿Qué continuidad puedes tener tú en una empresa pública si el número uno, el capitán del barco, el que tiene que cambiar las cosas, lo cambias cada 4 o 6 meses? Entonces, yo creo que espero que en esta oportunidad el presidente de la República haya acertado en el nombramiento y tenga este nuevo gerente general, que se ve que es un hombre que conoce, es un hombre que viene de la empresa. Parece que tiene las habilidades para poder manejar un tema tan fuerte como es manejar la economía de una empresa pública que realmente ha estado pésimamente manejada. Y de Petroecuador, que es la más grande. ¿Cómo se hace o cómo debería hacer el presidente Daniel Noboa para poder atraer la inversión que se necesita también para una empresa como Petroecuador? Bien lo decía Andrés, para mejorar la tecnología, para la explotación, bueno, lo hacemos nosotros, pero son muchos detalles, digamos, que tienen que manejarse. Sí, muchos detalles e importantes detalles, porque para poder atraer la inversión lo que tiene que haber es claridad, claridad en el país y seguridad jurídica, que sería la segunda parte. Para eso no hay mejor cosa que el ejemplo, es decir, mientras uno va avanzando en la construcción de ese plan, y ojalá que ya ese plan esté hecho, porque si estamos hablando a estas alturas que van a hacer un plan de producción petrolera o minera, pues estamos perdiendo el tiempo, digamos, en iniciarlo. Lo que yo creo rápidamente que va a haber es una reestructuración total de las empresas públicas, primero para atenuar primero la temperatura, luego de aquello es cuál va a ser el plan de acción nacional en el sector de hidrocarburos o energético al final del cabo, porque eso lo pueden mirar varias empresas públicas como está Selec y también está Petroecuador, y está evidentemente el área minera que también tiene su efecto y tal vez no está tan relacionado con las empresas públicas, pero al final del cabo creo que es importante comenzar a abrir una división que mire solamente lo minero y ojalá que el sector privado esté inmerso en ellos. ¿Y cómo hacerlo? La mejor señal es la claridad
un plan de acción y por supuesto esta invitación al sector privado a participar en empresas mixtas que mucho le interesa al mundo. En el mundo lo que más hay dinero, lo que hay que es conseguir un dinero que venga a buenas tasas, a buenos tiempos de pago y buenos administradores, porque nadie quiere que le administren mal el dinero. Antes de irnos al corte comercial, recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook y YouTube, en Ver a su manera. También nos pueden ver en Vito TVO, Extreme TV Cable, canal 15, canal 709, si usted prefiere HD, en Manabí, en canal 9, la señal directa, la señal abierta, 194 en DirecTV. También, gracias a RTV, estamos en todas las cableras, en DirecTV, en canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares que se unen, ya lo saben ustedes, son 40.000 para ver nuestro programa. En radio, no nos podemos olvidar también de mencionar a todas las radios que retransmiten este programa. 101.3 Radio Centro en audio y para todas sus plataformas digitales. Radio Candela con K en Puerto Viejo, 89.3. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 también. Para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7, líder en la información en la capital. Estará con nosotros vía Zoom, va a estar con nosotros Elisa, aquí la tenemos, Elisa Zacoto, sí, exactamente, Elisa Zacoto, gracias, periodista manabita, va a compartir con nosotros vía Zoom también su opinión con respecto a los mensajes del presidente Noboa que no se han dicho, pero que aquí los estamos rastreando. Es evidente que el presidente ha sacrificado en este primer periodo de 4 años la celeridad por la estabilidad. Espera cuajar una mayoría legislativa aún mayor para cambios radicales o si no, demostrarle al país que solo son posibles con una constituyente. Necesita que el equipo ratificado y el nuevo estén a otro nivel para eso. Estamos de regreso y les recuerdo a todos que el reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número para todas las cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV, solo que 48 horas después en horario de 6 de la mañana y el periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce también en su portal y en página web. Tenemos ya en este momento conectada vía Zoom a Elisa Zacoto, periodista manabita. Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por comparecer esta noche en nuestro programa para hacer un análisis de lo que dijo o no dijo el presidente Noboa en su discurso. Para empezar, rápidamente quisiera preguntarle qué opinión le merece el que no haya mencionado absolutamente nada sobre la política internacional del país en su discurso de posesión de gobierno. Bien, buenas noches, muchas gracias. Desde Manabí, un abrazo gigante para todos ustedes que hacen opinión todos los días. Yo quisiera contarles que en realidad era un discurso de posesión y quizás le faltó marcar los ejes. No dejó de ser un discurso esperanzador, un discurso que invita a pensar en un mejor país, en más oportunidades para su gente, un discurso dirigido a 18 millones de ecuatorianos, pero política internacional estuvo un poco encapsulado el tema, porque a lo mejor esto tenía que ver porque no estuvieron todos los presidentes que lo hubiese querido tener. Por ejemplo, se hablaba que porque no vino el rey Felipe IV, no vino Pedro Sánchez por último, entonces el mismo Emmanuel Macron. Y eso a lo mejor a él lo puso, voy a ocuparme de otros temas, estoy pensando en voz alta. Pero lo que sí yo me lamento como manabita es que dentro de toda la obra pública que él anunció de manera sucinta, queriendo de alguna manera tejer hilos de hermandad en todo el país, no apareció Manabí. Hemos pasado por un invierno terrible y necesitamos que nos digan que van a rehabilitar las vías, que sin vías no hay desarrollo y que sin vías no hay comunicación, Elisa, por citar un dato.
Justamente sobre ese tema, Carlos Vera tiene también un par de inquietudes para usted. Elisa Zacoto, qué gusto de saludarte. También desde la carretera, dos inquietudes muy breves. La una, el mensaje presidencial que transmite de manera singular para las necesidades de Manabí, a propósito de obra pública, por ejemplo, en donde no hay ninguna mención que se relacione con nosotros. La E25 no pasa por allí, el quinto puente es una trascendencia enorme, pero realmente le va a hacer más competencia al puerto de Manta. Para Manabí, ¿qué significados encontraste allí? Yo diría que a veces tenemos realmente lo que nos merecemos. ¿Y por qué lo digo? Porque Manabí no está en el mapa político del presidente. No está para nada en el mapa político del presidente porque han hecho una adenda, por ejemplo, del puerto de Manta, en donde no nos han contado de qué se trata. El aeropuerto de Manta, que puede ser intercontinental, tampoco se mueve. Las vías que dicen que van a ser alianza pública-privada las piensan negociar en Quito. La Manta Quevedo, de alguna manera, va a dejar cerrado, va a dejar como encapsulado Puerto Viejo. Cuando antes se usaba el lenguaje Manta Quevedo era porque realmente se entendía que pasaba por Puerto Viejo para ir a Quevedo. Lo que está claro, Carlos, es que en Manabí lo que hemos tenido lo hemos ganado en las calles. Las obras portuarias de Manta fue en las calles, el centro de rehabilitación de Manabí fue en las calles. El hospital de especialidades que está a medias, qué maravilloso sería que el presidente Noboa nos diga: voy a poner en marcha las más de 500 camas del hospital de especialidades de Puerto Viejo, porque nosotros somos como un centro científico en donde hay una gran nómina de médicos que se han especializado en todas las partes del mundo y que... Pregunta. La última vez que conversamos, Elisa, tú reclamaste mucho más proximidad del presidente con el pueblo en sus visitas y en su presencia a Manabí. Entiendo que te hicieron caso en algunos aspectos y gracias a esos y múltiples otros factores, la diferencia con el correísmo se acortó, pero no lo han superado. ¿Qué elementos requeriría adicionalmente el presidente para que en Manabí tenga el respaldo que, por ejemplo, varias veces logró su padre allá, desde luego, en otros tiempos? Yo creo que le hace falta tejer hilos de amistad. Los alcaldes que han venido de diferentes corrientes políticas y el prefecto que viene de una línea de Correa no tiene nada que ver con lo que le interesa a Manabí. Él es el presidente de los ecuatorianos, los alcaldes son alcaldes de cada jurisdicción y el prefecto es el prefecto de Manabí. Es como, si usted no logra vencer sus miedos, no espere que los demás se le acerquen. Y el tema es que nosotros queremos, personalmente pienso que el prefecto de Manabí, por ejemplo, se dan 2 años de la prefectura. En el peor de los casos, se puede ir el próximo año si quiere ser candidato a otra dignidad. Pero nosotros necesitamos que el presidente teja hilos, se acerque a las autoridades de Manabí. Los gobernadores son como figuras decorativas que por ser dependientes del presidente y del Ministerio del Interior, de los ejes de mando más cercanos al mandatario, entonces ellos no tienen mucho que contarle la verdad, pero los alcaldes, el prefecto, las fuerzas vivas de Manta, las fuerzas vivas de Puerto Viejo con Patricia Briones, en Manta con Lucía Fernández, en Chone con Auxiliadora Bravo, hay un montón de gente que está lista para ayudarlo a gobernar, ayudarlo a ver cómo entramos, porque la casa está tan desordenada que tenemos que entrar en algo. ¿Cómo Elisa, vamos a hacer que nos quieran? El amor tiene 2 vías. Acogiendo toda esta inquietud que usted nos plantea, ¿qué creería usted como algo muy específico, algo que debería hacer el presidente de la República específicamente para Manabí, para de alguna manera comenzar o abrir el camino para poder llegar hasta esa población? Mire, yo he dicho que esto se arregla en una reunión de 20 minutos. El presidente dice: quiero reunirme
con 5 mesas técnicas en donde participe la academia, el gobierno provincial de Manabí, las fuerzas vivas, los choferes, todos, y entonces se lo sienta ahí y se le explica vías, salud, puerto, aeropuerto, y esto se le entrega todo lo que hay, los proyectos hídricos. Él no necesita pasar ni venir 40 veces, solo recibir toda esta información, que a lo mejor no la tiene, y que está por gente que conoce el tema, y él tendrá la sabiduría, la sapiencia de decir, bien, voy a entrar en Manabí. Gracias. Necesito agua, necesito carreteras, necesito... Y la gente lo va a aplaudir, a rabiar. Muchas Pero gracias. estamos muy dispersos con el presidente porque no tenemos una conexión directa. Y seguramente nuestro director Carlos Vera tomará en cuenta su valiosa opinión y lo más probable es que se pueda realizar un programa con respecto específicamente a eso. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos en este momento a un corte, enseguida estamos de regreso. Es evidente que el presidente ha sacrificado en este primer periodo de 4 años la celeridad por la estabilidad. Espera cuajar una mayoría legislativa aún mayor para cambios radicales o si no, demostrarle al país que solo son posibles con una constituyente. Necesita que el equipo ratificado y el nuevo estén a otro nivel para eso. Estamos de regreso nuevamente en nuestro programa y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan entre 12 y 15,000 hogares en estas plataformas. También nos puede ver en Hispasat, Canal 21, esto en España. Y tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Volviendo al tema central que nos reúne en este programa, el mensaje, esta segunda lectura del mensaje de Daniel Noboa, pero quiero hacer un paréntesis aquí para referirme a algo que dijo también nuestra participante, la periodista Manabí Elisa Sacoto, sobre que el presidente no tenía en su mapa mental o en su mapa de trabajo a Manabí. ¿Qué opinión le merece eso? Yo no estoy de acuerdo, no por una sencilla razón, si resulta que no hizo referencia a otras 22 provincias del país en el discurso, porque se refirió a la E25 y se refirió al quinto puente, ¿no? Se refirió a 200.000 viviendas. Yo me imagino que en esas 200.000 viviendas que prometió el gobierno está en el Manabí. Cuando el presidente habla de que va a ser 300 megavatios, beneficia de una u otra forma a todo el país. Cuando habla de permanencia escolar de los niños en las escuelas, está hablando de todo el país. Es decir, no es que no se ha hecho referencia a la provincia de Manabí. Ahora, que puntualmente en un discurso de asunción de mando no se refiera puntualmente a una provincia no significa que no la vas a atender. Es decir, yo sí comparto lo que ella dice respecto a que en todos los gabinetes sectoriales que deben haber en estas reuniones con las comunidades, con las fuerzas vivas, con la prefectura, con las alcaldías, creo que sí. Me parece que es una buena idea, yo realmente me parece que es una idea que debe ser recogida por el presidente, pero de ahí que el asimilar de que porque no hay una mención específica en un discurso inaugural o de posesión hacia determinada provincia, no creo que se pueda inferir esencialmente de que no se lo quiere hacer. Yo en eso me aparto de ella, de la señora Sacoto. Ahora, hablando en sí de lo que corresponde a este programa, que son esos mensajes que no se dijeron, por ejemplo, el tema laboral, que hay que adaptar y hay que flexibilizar un poco esa normativa laboral que no se trató tampoco en el discurso. Sí, no se trató el tema. ¿A qué nos lleva esto? Sí, no se trató el tema laboral, pero más allá no se trató el rol del Estado, que para mí esa es la primera discusión que tiene que tener no solamente el presidente en su cabeza y con su gabinete y con la Asamblea, sino que debe ser una preocupación del país. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del sector privado? ¿Cuál es el rol también de la sociedad civil? Y aquí esa idea de Manabí y todo se puede replicar en 500 lugares, pero si se tiene claro el orden y las responsabilidades y los roles. A su vez, quiero hacer un comentario con lo que mencionaba en la pregunta anterior. Es una grandísima oportunidad que las provincias quieran ser mencionadas en los discursos. Eso significa que hay interés, pero eso también demuestra que hay una gran cantidad de urgencias. Entonces, un gobierno astuto tomaría esta oportunidad, digamos, de asentarse territorialmente en base a planes rápidamente concebidos y rápidamente ejecutables. Lo más importante, nuevamente María Clara, es tener un plan, ejecutar ese plan, medirlo y comunicarlo. Ahí sí hablemos de una comunicación efectiva cuando hay gestión
gestión. Hay una grandísima oportunidad si se pone en claro cuál va a ser el rol de cada uno de los miembros de la sociedad. Hablando de comunicaciones efectivas, en el ámbito laboral, tanto los empleadores como los empleados tienen necesidades y nuestra Constitución hoy no permite trabajarlos de manera efectiva. Con la Constituyente se podría hacer un cambio total de normativas, de reglamentos que ayude a flexibilizar todo esto en el sector laboral, o con la Constituyente todavía estamos como que caminando de puntillas. No, a ver, una asamblea constituyente puede hacer de este país un Estado federal, o sea que si puede cambiar de un Estado unitario a un Estado federal, ya te puedes imaginar lo que se puede hacer en materia laboral. ¿A usted le gusta eso? Me fascina. Y se pueden hacer maravillas, ¿no, verdad? Es decir, ¿cuál ha sido el problema? Que el país ha sido ya 2 veces consultado sobre la contratación por horas, por ejemplo, e increíblemente el país ha dicho que no. Ha dicho que no, así es. Entonces, ese cambio no va a ser tan sencillo, pero no solamente está en más bien un cambio de conciencia o un cambio de paradigma, para la sociedad ecuatoriana, de paradigma, porque es incomprensible. Supongamos que el tema de la contratación por horas a la gente le causa inseguridad, que no me van a afiliar, que no voy a tener prestaciones sociales, que está equivocado porque desde un inicio se ha dicho que sí, que esas contrataciones sí van a tener prestaciones sociales. Lo que yo digo es que no puede ser que en el país tú tengas una persona que la contratas por 3 meses e inmediatamente esa persona se vuelve de tiempo indefinido. En nuestra época, cuando yo estudiaba Derecho y posteriormente había el contrato a plazo fijo por 1 año, el contrato a plazo fijo por 2 años, con todas las prestaciones laborales, y a partir del 2.º año esa persona se volvía indefinida. Hoy en el Ecuador tú estás 3 meses, inmediatamente, más allá que hay con los contratos a tiempo parcial, hay los contratos de pasantías, sí hay cierta flexibilidad, pero no la que el país necesita para salir adelante. Entonces, si tú me preguntas, ¿la constituyente es la vía? Sí. Lo que pasa es que el país hoy no se merece una constituyente para simplemente reformar el tema laboral. El tema laboral es una de las aristas que se deben resolver. Entre tantas. Entre tantos, pero habiendo ahorita una coyuntura en la Asamblea Nacional que le pudieran permitir al presidente hacer este tipo de reformas, claro que finalmente deben ser consultadas con el pueblo. Yo sí creo que si hay una explicación debida, hubo mucho manoseo en el tema de la contratación por horas, hubo mucha mala información, mucha mala leche para que la gente nos entienda, el mal timing también que hubo en su momento. Entonces, sí, yo creo que es una vía importante para mejorar lo que decía Alfonso en su momento, de atraer la inversión extranjera para que el país pueda atraer esos capitales que tanto hace falta al Ecuador. Y poder avanzar hacia el desarrollo económico y laboral que tanto pide el pueblo ecuatoriano. Nos vamos a ir un corte, por supuesto, seguiremos revisando más temas referentes a esta segunda análisis del discurso del presidente Noboa. Es evidente que el presidente ha sacrificado en este primer periodo de 4 años la celeridad por la estabilidad. Espera cuajar una mayoría legislativa aún mayor para cambios radicales, o si no, demostrarle al país que solo son posibles con una constituyente. Necesita que el equipo ratificado y el nuevo estén a otro nivel para eso. Tenemos ahora a Carlos Vera con unas inquietudes para María Eulalia Silva, ella presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Adelante. María Eulalia Silva, gusto saludarte. Lo hago de la manera más rápida desde el carretero en espera de que no pueda tener problemas con la conexión de internet. Primera inquietud, no hubo un anuncio específico mayor respecto a las perspectivas de la minería, salvo aquello de actualizar el catastro minero y combatir la minería ilegal. ¿Dirías que eso es suficiente para a las actuales inversiones impulsarlas y aquellas que están por concretarse darles una idea definitiva de que hay seguridad jurídica? El Ecuador estrena un nuevo gobierno, una administración que esperamos sea exitosa dentro de estos 4 años. Si bien el anuncio ha sido el de abrir el catastro minero y de luchar contra la minería ilegal, esos 2 anuncios no son poca cosa. Abrir un catastro minero significa mucho para la industria minera responsable. Desde hace más de 7 años no ha habido inversión fresca para exploración y además hay que alimentar ese conjunto de proyectos en exploración.
Si es que efectivamente se abre el catastro como lo ha anunciado el presidente Noboa, será una gran señal que dará el Ecuador para convertirse en un destino de inversión para minería responsable. La lucha contra la minería ilegal no es menuda, no es poca cosa, es algo que requiere una sincronía de una serie de instituciones, una sincronía también con la región para enfrentarlo. Si es que se consiguen esas dos cosas, creo que la inversión naturalmente va a empezar a llegar. Recordemos además que hay un descenso en el riesgo país, hay un clima de renovado optimismo, lo cual ayuda también a posicionar una mejor percepción del Ecuador. El presidente dijo, creo que en la última entrevista con Yaney Nostroza, y si no fue en esa, él ha hecho esta afirmación, aunque no en las mismas palabras, que están sacando de aquí una cantidad de tierra y piedras, en donde de paso se va gran parte de nuestro metal precioso. Y por lo tanto, hay ahí una insinuación de que se requiere una refinería de metales en el país, para que quede mucho más claro cuánto mismo de nuestra riqueza es lo que se extrae, porque aquello queda sujeto a lo que nos reportan los que se la llevan, es decir, básicamente empresas chinas hasta ahora, y está sujeto a lo que digan sin mayor inspección o constatación nuestra. ¿Es momento ya de pensar entonces en refinería de metales o de minerales? No sabemos exactamente qué tenemos. Menos del 1% del territorio nacional ha sido efectivamente explorado. Con apenas un 1% no podemos decir a ciencia cierta qué tenemos. Además hay que recordar que la exploración minera es un proceso que dura al menos 8 años. Sin embargo, con ese poquito que hemos explorado, hemos encontrado yacimientos sumamente interesantes. Uno de ellos, en la provincia de Imbabura, fue calificado como el segundo mejor yacimiento encontrado en el mundo en la década pasada. Asimismo, el mayor productor de cobre en el mundo, si vamos por el cobre, es Chile. El segundo puesto lo pelean entre Perú y República Democrática del Congo, pero en todo caso Perú estaría en segundo o tercer puesto. Y si vamos por la geografía, el siguiente país es el Ecuador. La geología no conoce de fronteras y no es que los yacimientos terminan porque pasa una frontera por encima. Es decir, estamos dentro de un cinturón metalogénico de los Andes, lo cual nos hace muy prospectivos para la minería. Eso en cuanto a cobre. Igualmente, en cuanto a oro, recordemos que hoy una de las 2 minas a gran escala es de oro y que tiene lo que en geología se denomina una alta ley. Es decir, que por cada tonelada de roca hay una alta concentración de oro, que no es una concentración promedio, sino más elevada todavía. En cuanto a uranio, no podría pronunciarme al respecto, no hay exploraciones de uranio. Sin embargo, algunas investigaciones geológicas, más bien de tipo académico, apuntan a decir que el Ecuador es muy prospectivo para varios minerales. Cuando yo comento que apenas el 1% del territorio nacional ha sido efectivamente explorado, eso demuestra lo poco que hemos hecho en exploración, pero no solamente en cuanto a territorio, sino también para minerales. Hemos explorado para pocos minerales. Por eso es muy importante que se abra el catastro minero, que vengan las mejores compañías al Ecuador, compañías con solvencia económica como para invertir en tecnología de punta, compañías con experiencia probada en otros sitios. ¿Para qué? Para que justamente nos ayuden a contestar esa fundamental pregunta: ¿cuál realmente es el potencial geológico del Ecuador? Es evidente que el presidente ha sacrificado en este primer periodo de 4 años la celeridad por la estabilidad. Espera cuajar una mayoría legislativa aún mayor para cambios radicales, o si no, demostrarle al país que solo son posibles con una constituyente. Necesita que el equipo ratificado y el nuevo estén a otro nivel para eso. Bien, ya llegando al final de nuestro programa, parece mentira, el tiempo se va volando, pero en todo caso
Alfonso Rollero, una última interpretación del mensaje, de esta segunda lectura del mensaje de Daniel Noboa. Bueno, un discurso altamente político que tenía como intención generar esperanza. Creo que ese camino está abierto, tienen que aprovecharlo, no solamente con un plan muy claro, sino poder incluir sectores que no han sido mencionados en el discurso, que mucha gente a veces siente ofendida por no estar ahí, pero el sector agrícola, por ejemplo, algo vital para el Ecuador, que vive no solamente de las exportaciones de productos frescos, que está ahí el 45% de nuestros ingresos. Entonces, el sector agropecuario, ojalá que pueda ser tomado en cuenta, así también el sector rural, y salir de esa pobreza extrema que tenemos y poder sumar no solamente nuevos empleos, sino poder conectar al sector rural, porque hay una gran diferencia entre la educación pública, la educación privada, la educación rural y la educación urbana. Y eso tiene que tener un fin. Del mismo modo, Andrés Ortiz, por favor. El discurso del presidente fue un discurso conceptual, ¿no? Y vimos a un líder. Y eso es importante porque es un cambio de la concepción que teníamos sobre el presidente Noboa. Y a mí me gustó una frase que dijo: Ecuador es un pueblo libre y se asienta sobre un pueblo libre, haciendo una clara alusión a que el país todavía no es tomado por las mafias, por los EDOs, por el terrorismo. Yo creo que le faltó al presidente una lectura clara sobre su plan Fénix y sobre lo que va a hacer para que este deseo, que todos lo decíamos, que es un Ecuador libre de las mafias, se concreta en la realidad. Entonces, yo sí le demando al presidente de la República, y creo que todos los ecuatorianos debemos demandarle al presidente cuáles son las acciones concretas que va a hacer para conseguir este tan ansiado Ecuador libre y un suelo libre del narcotráfico y del terrorismo. Agradeciéndole sobremanera a ambos por su valiosa opinión en este programa, no me queda más que decir, tras esta segunda lectura del mensaje del presidente Noboa, que de nuestra parte constituye en un segundo programa dedicado a lo mismo, sin descartar que pudiéramos hacer uno o dos más. Está claro que él ha renunciado por ahora a un cambio radical y acelerado, consciente de que tiene la mayoría significativa, pero no suficiente para lograr reformas de esa índole. Espera entonces, seguramente, ampliar esta reforma hasta asegurar 101 votos que requeriría de una mayoría calificada para asuntos trascendentales, y quizás ni aún así se aventure a ir más al fondo, puesto que mientras no se enfoque lo suficiente el estallido de la violencia en el Ecuador, faltará siempre ambiente para apoyarlo en todo lo demás. Parecería ser muy evidente que en lo político sigue condicionando el ritmo del avance de lo económico y lo estructural, así como lo judicial, siendo ante todo el presidente un ser absolutamente político, estratégico, además de ser paciente y sagaz, como lo ha demostrado. Está primero readecuando sus fichas en el tablero antes de dar jaque mate a sus enemigos, como ha dicho tantas veces nuestro director Carlos Vera, pues ellos no están derrotados, jamás, solo están vencidos. El ajedrecista, por lo tanto, está viendo el tablero y no solamente los primeros movimientos en aras de un triunfo definitivo, y muchos nos tememos que así comience el juego. Las movidas claves las empezará después de un año, y tras eso viene el riesgo de que las postergue quizás un año más por las elecciones seccionales. Quizás entonces, al cabo de 2 años, empezaremos a ver aquello por lo que tanto los ecuatorianos en general hemos votado. Ojalá ese sacrificio valga la pena y sus conspiradores no sean más sagaces que él. Dicho esto, les recordamos que el día de mañana a las 22 horas estaremos aquí, tendremos como invitado central a Roberto Luque, ministro de Obras Públicas en el CED. Gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches.